Bienvenidos a la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Muchas gracias por acompañarnos a través de las plataformas. Este domingo comenzamos una nueva serie titulada Evidencias de Vida Nueva. Estaremos estudiando las bellas cartas del apóstol Juan. Acompáñame a lo más importante de la predicación, que es la lectura de la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 4. La palabra de Dios dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Te invito a que oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu poderosa y santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Probablemente recuerdes algún acontecimiento en el cual estuviste presente e impactó tu vida. El nacimiento o defunción de una persona amada, algún evento masivo del que fuiste partícipe. Tal vez estrechaste la mano de una persona famosa y de gran influencia. Alguna alegre vivencia que nunca olvidarás. Fuiste testigo de algún fenómeno que impactó tu vida, algún fenómeno natural. En lo personal, recuerdo que un 11 de julio, como hoy, 11 de julio, pero de hace 30 años, como varios de ustedes, fuimos testigo del acontecimiento considerado el fenómeno del siglo. Se trató del último eclipse solar contemplado en todo México. ¿Lo recuerdas? Varios estuvimos ahí. Fuimos testigos presenciales. El apóstol Juan, quien se autonombra de una manera humilde como el discípulo amado por Jesús, escritor también del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según Juan, 2 cartas personales más, segunda y tercera de Juan, y el libro de Revelaciones, también conocido como el libro de Apocalipsis. Todos estos escritos fueron inspiración del Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Según las evidencias, el apóstol Juan escribe este discurso, esta predicación de Primera de Juan a manera de una carta. Es decir, en esta carta leemos una palabra de aliento para los creyentes en Cristo del tiempo de Juan hasta los creyentes en Cristo en este nuestro tiempo. El apóstol Juan escribe alrededor de la última década del primer siglo de la era cristiana, en la cual muestra evidencias de la fe del creyente, tocando de diversas maneras 3 temas principales en toda su carta. La apertura de este escrito rompe con la tradición de su tiempo, pues siempre se esperaba en una carta que formalmente se escribiera un saludo al principio, la mención de los destinatarios y quién escribía la carta. Sin embargo, en esta apertura, el apóstol desea destacar el impacto que le causó estar allí. Es decir, junto con otros, ser testigo presencial
del acontecimiento más glorioso en la historia del hombre. En otras palabras, Juan nos recuerda que allí estuvo y comienza expresando lo siguiente en el versículo 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. En el texto original, según algunos comentaristas bíblicos, estos primeros 3 versículos forman una unidad de pensamiento. Nosotros, siguiendo las versiones bíblicas que están a nuestro alcance, nos guiaremos versículo a versículo en la exposición de este texto. Juan recalca en el primer versículo de su carta la seguridad de haber estado cerca del Verbo que es vida. Notamos cómo va aumentando su nivel de acercamiento con elementos sensoriales. Por ejemplo, Juan menciona que hemos oído, es decir, que percibió con su sentido del oído, que él mismo oyó, escuchó, que estuvo presente oyendo las palabras del Verbo que es vida. Luego menciona, hemos visto con nuestros propios ojos. Y probablemente aquí nos ayude un dicho que tenemos, ver para creer. Precisamente el apóstol expresa que su sentido visual fue otra experiencia que tuvo. Él vio personalmente, observó al Verbo que es vida. Ya son 2 sentidos, vio y escuchó. Él contempló, pero aún experimentó algo más. Nos dice el primer versículo, hemos tocado con las manos. El Evangelio que se titula con el nombre de Juan, el Evangelio según Juan, menciona en la última parte de su narración que Juan, el discípulo amado, se recostó en el pecho del Maestro. Juan le conoció personalmente. El prólogo, el inicio de esta carta, registra 2 términos importantes: principio y verbo. Esto hace eco de escritura que leemos, por ejemplo, en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde leemos, según la versión Reina Valera 1960, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan, tomando este término de principio, lo utiliza no solamente en su primer carta, sino también al inicio del Evangelio que escribe. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, leemos según la versión Reina Valera 1960. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego, en el versículo 14 de ese primer capítulo de Juan, se expresa o descubre quién es el Verbo, diciendo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ambos escritos, tanto al principio del Evangelio según Juan, como en esta primera carta de Juan, el apóstol
deja algo en claro, algo que tú y yo debemos reconocer, que Jesús es el único Hijo de Dios, quien siendo desde el principio Dios, se hizo hombre, con el propósito de que los seres humanos contempláramos su gloria, que es la gloria de Dios. Jesús es el Verbo que da vida. Es probable que en el tiempo en que escribe el apóstol Juan, existían varios grupos de escépticos, algunos opositores a Jesús. Algunos de ellos declaraban que Jesús no fue un ser divino. Argumentaban que se trataba de un espíritu, sobre todo en el momento en que es crucificado. Es decir, que no creían que Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios. Por lo cual, el apóstol Juan declara su propia experiencia, y no solo la suya, sino de otros que estuvieron en ese tiempo alrededor de Jesús. Él en plural utiliza verbos como hemos oído, hemos visto, hemos contemplado y hemos tocado con las manos. Jesús está vivo entre nosotros. Es parte de la declaración que el apóstol Juan quiere enfatizar en estos primeros versículos de su carta. ¿Por qué razón es que Jesús se hizo hombre? 3 razones expone este texto. La primera es porque de esta manera se manifestó el don, traducido como el regalo de Dios. De esta manera se manifestó el regalo de Dios. Leemos en el versículo 2. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. En 2 ocasiones en este versículo leemos el término manifestó o manifestado, entendiendo por este término algo que se descubre, algo que sale a la luz o que se expone a la luz. Y se trata de una realidad para el creyente, la vida eterna. Tal vida estaba con el Padre, como dice el apóstol Juan, pero se dio a conocer. Jesús, en su ministerio terrenal, en una ocasión dirigiendo su oración al Padre, esta oración, por cierto, es registrada en el Evangelio según Juan, en el capítulo 17, versículo 3 al 5, mencionó las siguientes palabras el Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. De nuevo, Jesús nos recuerda por medio de esta declaración que la misma gloria de Dios está en Él y que ha estado por la eternidad, pues Él es eterno, coeterno con el Padre. También nos dice que la vida eterna es conocerle a Él y es conocer al Padre por medio de Jesús. En ocasiones, los creyentes pensamos en la vida eterna como algo futuro, como un acontecimiento postrero de los últimos tiempos o el último tiempo, el tiempo final. Pero la Escritura enseña que la vida eterna se trata de una persona. Aquí y hoy gozamos de la vida eterna, de la presencia de esa persona, del Verbo que es vida. Ese Verbo que es vida se trata de Jesús, quien descendió de lo alto. Él es el don,
Él es el regalo de Dios, la vida eterna para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que llamado por Dios deposita su fe para salvación única y exclusivamente en Jesús. Si tú nunca has hecho esta declaración, ¿qué esperas? En oración, pide a Jesús que te dé vida eterna y la seguridad de esa salvación tan grande. Segunda razón que expresa el texto por la cual Jesús estuvo entre nosotros, y esta es que nos asegura la comunión con Dios. Versículo 3 dice lo siguiente: les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. De nuevo, en este versículo 3, el apóstol Juan repite lo que había mencionado en el versículo 1. Anuncia lo que ha visto, lo que ha oído, de aquello que fue él un testigo presencial. Aunque habían pasado alrededor de 60 años, en la mente de Juan continuaba fresco su relación de comunión con Jesús. Esto, ver a Jesús, haberle contemplado, visto, oído, tocado con sus manos, había impactado y transformado totalmente su vida. Ese testimonio que Juan da, esa experiencia que transmite a sus lectores, con el propósito de que ellos, como nosotros también, tengamos comunión. Entre los creyentes hay algo en común. Y ese algo en común es el goce que tenemos de los privilegios al estar unidos a Dios. De nuevo, esta comunión se centra en la persona de Jesús. Por lo tanto, podemos declarar que en el presente, la base por la cual tenemos comunión o aquello que tenemos en común es la obra de Jesús, quien nos une con Él mismo y por lo tanto también con el Padre. Esto provocó en el apóstol Juan un gran gozo, pero él anhelaba la tercera razón por la cual Jesús estuvo entre nosotros. Él anhelaba la alegría completa. Así termina esta primera parte de la carta en el versículo 4 diciéndonos: les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. El escritor de esta epístola expresa el anhelo que hay en su corazón, que es la alegría en él como en todos los que escuchen este mensaje, pues solo al comprender la grandeza de la obra de Jesús, al otorgarnos vida eterna, es que la humanidad encontraremos la suprema alegría, el gozo que envuelve nuestro ser. Como Juan, en el primer siglo, la Iglesia de Cristo, seguimos defendiendo la enseñanza pura de la Escritura. Habrá quienes en el presente osen negar a Jesús o alguna de sus naturalezas. La Biblia nos menciona en diversas ocasiones el por qué fue necesario, la razón por la cual fue necesario que Dios se hiciera hombre en la persona de Jesús. Ejemplo de ello lo leemos en la carta a los Hebreos, donde el escritor, exponiendo precisamente
hablando precisamente de la naturaleza humana de Jesús, escribe lo siguiente en Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18. Dice así: sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él, y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues, ciertamente, no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso, era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Este texto nos dice que fue necesario que Jesús, siendo Dios, se hiciera hombre, y estando en nuestra condición, experimentara las tentaciones y aflicciones que nos aquejan a los seres humanos. A diferencia nuestra, la Biblia enseña que Jesús no pecó, que tuvo una vida totalmente santa y pura, pero que aún a pesar de ello, Jesús decidió sufrir y entregarse a la muerte en la cruz. Con su muerte y resurrección venció la muerte y al enemigo, quien tenía dominio sobre la muerte. Jesús hizo todo esto para salvar a aquellos a los cuales nos llamaría para unirnos con Dios, tener comunión con Él y con el Padre. Estimado televidente, el regalo de Dios es Jesús. Cree en Él y vive la vida eterna con gozo pleno. Oremos. Bendito seas, Señor, y bendita tu santa palabra, que hoy nos alienta a reconocer a tu único Hijo Jesús, quien siendo Dios se hizo como nosotros, y cumpliendo perfectamente tu voluntad, fue a la cruz a morir por nosotros los pecadores. Ruego que tu Espíritu convenza el corazón de muchos, y por tu ilimitado poder nos permitas en nuestro interior oír, ver, contemplar y experimentar, Señor, a profundidad lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y a la misma persona de Jesús en nuestros corazones. El regalo que hoy nos ofrece, Señor, es la vida eterna, vida manifestada en Jesucristo nuestro Señor. Ruego también, Señor, por todos aquellos que hemos experimentado esta vida eterna. Anímanos, trayendo gozo a nuestros corazones, recordando la comunión que tenemos contigo y entre los demás creyentes, anunciando a otros este bello mensaje de salvación.
por los méritos y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre lo pedimos. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Saludos a quienes nos sintonizan a través de las plataformas. Con el favor del Señor nos veremos en la siguiente transmisión próximo domingo. Continuaremos con la serie Evidencias de Vida Nueva. El Señor les bendiga a todos.